Guerra y paz, de León Tolstoy. Parte 6. Capítulo 9. Después de su entrevista en Moscú con Pierre, el príncipe Andrei fue a San Petersburgo con la intención de encontrarse allí con el príncipe Kuragin, con el que consideraba indispensable encontrarse. Pero en San Petersburgo se enteró de que Kuragin había partido al ejército moldavo por encargo del ministro de la guerra. Allí en San Petersburgo, el príncipe Andrei supo que Kutuzov, su antiguo y siempre bien dispuesto hacia su persona general Kutuzov, estaba destinado en el ejército moldavo como ayudante del mariscal de campo de Prozorovsky. El príncipe Andrei solicitó que le admitieran en el ejército moldavo y después de recibir la orden de ir a servir en el cuartel general, partió para Turquía. Después de pasar aproximadamente un año en el ejército turco, a comienzos del año 1812, cuando Kutuzov ya llevaba más de 2 meses sin salir de Bucarest con su amante de Valaquia, manteniendo conversaciones de paz, y cuando llegaron rumores de la proximidad de una guerra con los franceses, el príncipe Andrei pidió volver al ejército ruso, y por la intercesión de Kutuzov, fue enviado al Estado Mayor del ministro de la Guerra, Barclay de Tolly. Poco después de que el príncipe Andrei llegara al ejército turco, Kuragin volvió a Rusia, y el príncipe Andrei no pudo encontrarse con él. Bolkonsky no consideraba conveniente escribir a Kuragin y retarle. Sin dar un nuevo motivo para el duelo, consideraba que retarle comprometería a Natalia Rostova, y por eso esperaba un encuentro en persona en el que tenía la intención de hallar una nueva causa para el duelo. A pesar de que había pasado más de un año desde que volviera del extranjero, la decisión del príncipe Andrei no había cambiado su disposición general de ánimo. Por mucho tiempo que pasara, no iba a poder evitar retarle cuando se lo encontrara, lo mismo que un hambriento no puede evitar arrojarse sobre la comida. Y por mucho tiempo que pasara, no podía ver en la vida otra cosa que la unión de vicios, injusticias y estupidez que solo resultaban amenas a través de ese desprecio que a él le inspiraban. Su herida física había cicatrizado completamente, pero la moral seguía abierta. No había sido la traición de su prometida lo que le desengañara de la vida, pero la traición de su prometida había sido el último de sus desengaños. El único placer que hallaba en la vida era el orgulloso desprecio hacia todos y todo, lo que gustaba de contar con mucha frecuencia a aquellas personas que no podían comprenderlo y a las que despreciaba igual que a los demás. Se estaba convirtiendo en uno de esos parlanchines inteligentes, pero ociosos y amargados, que son tan comunes entre los hombres solteros y sin ocupación. Su hijo no necesitaba su apoyo y su amor activo. Tenía a su lado al instituteur traído de Suiza, Monsieur Laborde, y a su tía, la princesa María. Y además, ¿en qué se podía convertir ese niño siendo criado con los mejores medios? O en un embaucador o embaucado, igual que todos los que viven en este mundo, o en un infeliz que ve demasiado claramente toda la estulticia de este mundo.
un hombre que desprecia todo igual que su padre. Así pensaba acerca de él el príncipe Andrei. En Turquía recibía escasas cartas de su padre, su hermana, Laborde y Nikolushka, que ya sabía escribir. Era evidente que la princesa María amaba inmensamente a Nikolushka, que Laborde estaba encantado con la princesa María y que su padre seguía siendo el mismo. Antes de partir al ejército que se encontraba en mayo en el campamento del Drisa, el príncipe Andrei fue a Lisigori, que estaba en el mismo camino, encontrándose a 3 verstas del camino real de Smolensk. En los últimos 3 años había habido tantos cambios en la vida del príncipe Andrei, había cambiado tanto de opinión, de sentimientos, había visto tanto, había recorrido el este y el oeste, que le dejó estupefacto que todo en Lisigori siguiera igual, hasta en sus más pequeños detalles. Como a un castillo encantado y dormido, entró en la avenida y en la puerta de piedra de la casa de Lisigori. En esa casa había la misma gravedad, la misma limpieza y el mismo silencio, los mismos muebles, las mismas paredes, las mismas manchas y los mismos tímidos rostros, solo que un poco envejecidos. La princesa María había engordado, pero sus ojos se habían apagado y raramente brillaban con la anterior luz. Era como si se hubiera resignado a su vida. Bourien también había engordado, había embellecido, y al príncipe Andrei le pareció que había ganado seguridad en sí misma. Laborde iba vestido con una levita de corte ruso, hablaba en ruso con los criados, mutilando el idioma, pero seguía siendo el mismo preceptor de limitada inteligencia, culto, virtuoso y pedante. El anciano príncipe solo había cambiado en que se había hecho visible en uno de los lados de su boca la falta de un diente. El único que había crecido era Nikolushka. Había cambiado, había tomado color y le había crecido un oscuro cabello rizado y, sin saberlo, cuando se reía, elevaba el labio superior de su linda boquita, igual que lo elevaba la fallecida princesita. Era el único que no seguía la regla de inmutabilidad de ese durmiente castillo encantado. El príncipe Andrei tenía intención de pasar allí una semana, pero solo estuvo 3 días. Desde el primer momento se dio cuenta de que, a pesar de que exteriormente todo seguía igual que antes, las relaciones internas habían cambiado. Los miembros de la familia estaban divididos en 2 bandos, ajenos y enemistados, que se juntaban entonces solo en su presencia y cambiaban para él su habitual modo de vida. A uno de los bandos pertenecían el anciano príncipe, Mademoiselle Bourien y el arquitecto, y al otro la princesa María y Laborde, Nikolushka y todas las niñeras y nodrizas. La tarde del primer día, Piotr, el ayudante de cámara, después de haber instalado a Andrei y sujetando una vela, le contó que el príncipe habitualmente no salía al comedor para las comidas y que se las servían en su despacho en compañía de Amélie Karlovna y el arquitecto, y que la princesa comía sola y que en ocasiones no se encontraba con su padre en semanas. Realmente, durante el noviazgo del príncipe Andrei, el anciano príncipe, al principio en broma y después ya en serio, se había ido acercando más y más hacia sí a Bourien, que le leía en voz alta, y cada vez podía soportar menos la presencia de su hija. Todo en ella le irritaba y le llevaba a someterla a injusticias de las que era consciente y que le pesaban aún más precisamente porque quería a la princesa María y no podía soportarla. Quería que ella fuera perfecta y veía que no podía cambiarla y que no podía resignarse a ella tal y como era. Bourien era para él solo un agradable objeto cuyo espíritu y cualidades le eran indiferentes. Si ella adulaba y fingía a él, no le importaba, siempre y cuando le resultara agradable. Pero en la princesa, el más mínimo alejamiento de su ideal le irritaba.
Quería a su nieto, pero no aprobaba su educación, y por eso trataba de no verle. Su única ocupación entonces, además de la lectura, era la construcción. Tan pronto como terminó de levantar el invernadero, había comenzado a edificar una enorme casa veraniega de estilo griego en el nuevo jardín, donde había plantado árboles y situado estanques. Solo al hablar de ese futuro parque y de la casa veraniega, que podían estar terminados antes de 50 años, el anciano se animaba como en el pasado. De asuntos políticos hablaba entonces poco, no sin placer, pero con reserva. El príncipe Andrei advirtió unas cuantas veces que cuando intentaba espolear al anciano y comenzaba a hablarle de la guerra con los turcos o de la futura campaña contra Bonaparte, el anciano, escuchando, quería decir algo, pero luego era como si reflexionara, como si supiera algo que anulaba todo el interés de todas esas consideraciones, y eso le llevara a pensar que no merecía la pena decir lo que sabía porque no podrían comprenderle. Mientras estuvo en Lisi Gori, todos los habitantes de la casa comieron juntos, pero todos estaban incómodos, y el príncipe Andrei sintió que él era el invitado para el que hacían tales excepciones, y que les estorbaba con su presencia. Durante la comida, Andrei, sintiendo eso, involuntariamente estuvo taciturno, y su padre, al advertirlo, también guardó silencio con aire sombrío, y se fue a su despacho. Cuando Andrei fue a verle al día siguiente, el anciano príncipe comenzó inesperadamente a hablarle de la princesa María, criticándola por su superstición, por su falta de afecto hacia Mademoiselle Bourrienne, que era la única que le era verdaderamente fiel. Era obvio que el príncipe Andrei no podía decir nada ni ayudar a su padre de ningún modo, pero el anciano príncipe hablaba para que él escuchara y no abriera la boca. El anciano sentía hasta el fondo de su alma que era culpable frente a su hija, que la martirizaba todo lo que se puede martirizar a un ser vivo, pero no podía evitar hacerlo. Debía ser así. Era necesario martirizarla. Él tenía razón en hacerlo, y había causas para ello. Y él hallaba estas causas. Le apenaba que el príncipe Andrei no pareciera aprobar su manera de actuar, y por eso era necesario explicárselo, y era necesario que él escuchara. Y él se puso a explicárselo. Pero Andrei, en esa disposición de ánimo en la que se encontraba, no pudo escuchar con tranquilidad. Él también necesitaba polemizar, discutir y hacer infelices a los demás. ¿Por qué debo sentir lástima de él?, pensó. Es mi padre, en tanto que sea justo. Platón es mi amigo, pero la verdad es el camino. Si me pregunta mi opinión, dijo el príncipe Andrei sin mirar a su padre, ¿era la primera vez en su vida que censuraba a su padre? Yo no quisiera hablar, pero si me pregunta, diré que bien al contrario, yo no conozco a una criatura más dulce y bondadosa que la princesa María, y no puedo entender por qué la aleja de sí. Ya que me pregunta, continuó Andrei acalorándose, porque siempre estaba dispuesto a acalorarse en los últimos tiempos, y sin sopesar lo que decía, lo único que puedo decir es que la princesa María me da lástima. Masha es uno de esos seres bondadosos e inocentes a los que compadecer y mimar. El príncipe Andrei no pudo terminar de hablar porque el anciano clavó primero los ojos en su hijo, después se echó a reír de forma sardónica y artificial, y con su risa descubrió el hueco que le había dejado el diente, al que el príncipe Andrei no se podía acostumbrar. Así que hay que darle libertad para que me martirice a mí y a tu hijo con sus tonterías. Padre, no puedo ser juez de todo, pero usted me ha provocado y he dicho y siempre diré que usted no es tan culpable como esa francesa. Ah, me condenas. Bueno, está bien, está bien. Muy bien, dijo en voz baja. Después de pronto pegó un salto y gritó, señalando con un enérgico gesto la puerta. ¡Fuera! ¡Fuera! Para que no quede aquí ni tu olor.
El príncipe Andrei salió con una triste sonrisa. Todo ha de ser así en este mundo, pensó él. La princesa María, al saber de su discusión con su padre, se lo recriminó. El príncipe Andrei quiso marcharse en ese preciso momento, pero la princesa María le pidió que se quedara un día más. Ese día el príncipe Andrei y su padre se vieron y no mencionaron la anterior conversación. Únicamente el anciano príncipe habló a su hijo de usted y fue especialmente generoso y atento a la hora de darle dinero. Al día siguiente, el príncipe Andrei ordenó que prepararan el equipaje y fue a la habitación de su hijo. El cariñoso niño, de cabello rizado como su madre, se sentó en sus rodillas. El príncipe Andrei comenzó a contarle el cuento de Barba Azul, pero sin terminarlo se puso a pensar y se dirigió a la borde. —¿Así que está muy contento con la princesa? —le dijo. —Me alegra mucho que estén de acuerdo en la forma de educar. —¿Y es que acaso se puede no estar de acuerdo con la princesa? —dijo la borde, juntando animadamente las manos. Las princesas es un modelo de virtud, inteligencia y abnegación. Si Nikolai no sale un muchacho excelente, no será culpa de los que tiene alrededor —dijo él, autoensalzándole tímidamente. El príncipe Andrei se dio cuenta, pero advirtió, como en sus anteriores conversaciones con la borde, su sincera admiración hacia la princesa. —Venga, sigue contando —dijo su hijo. El príncipe Andrei, sin responder, volvió a dirigirse a la borde. —¿Y en los asuntos religiosos, cómo puede estar de acuerdo con ella? —preguntó él, dado que usted es un defensor del protestantismo. Yo solo veo una cosa en la princesa: la pura esencia del cristianismo y ninguna afición a las formas. Y en la religión, como en todo, ella es la perfección. —¿Y a sus monjes peregrinos los ha visto? —preguntó con una sonrisa el príncipe Andrei. —No, no los he visto, pero he oído acerca de ellos. La princesa reparó en que al príncipe esto no le agradaba y dejó de acogerles. Realmente, en los últimos tiempos, la princesa se había apegado tan apasionadamente a sus planes de emprender una peregrinación y se había convencido tan evidentemente de que no podría cumplirlos de otro modo que a través de la muerte de su padre, que la idea de la posibilidad de desear esa muerte le horrorizaba. Le dio su abrigo a Fedioshka y abandonó ese sueño. A mitad de la conversación entre Andrei y la borde, la princesa María entró en la habitación con rostro asustado. —¿Cómo? ¿Se va? —dijo ella, y ante la respuesta afirmativa de su hermano, se lo llevó a su habitación para hablar con él. Tan pronto como se puso a hablar de ello, sus labios temblaron y brotaron las lágrimas. El príncipe Andrei entendió que, al contrario que sus palabras, que decían que estaba bien, esas lágrimas decían lo que él había supuesto, que ella estaba sufriendo, y que se lo agradecía y le quería aún más, si es que esto era posible, por su intercesión. No voy a hablar más de lo que ha pasado. Intentaré tranquilizarle. Ella sabía que eso era imposible, y que todas las culpas de la separación entre padre e hijo caerían sobre ella. Pero lo que te quiero decir es esto. Ella, con una mano suave, con un gesto gracioso y femenino, le tomó del codo, se acercó a él, y en sus ojos, en los que aún había lágrimas, brillaron directamente hacia el rostro de su hermano unos rayos de amor, de simple amor que tranquilizaban y elevaban el alma. Ella ya se había olvidado de sí misma. E igual que en el 1805, necesitaba colgarle a Andrei la imagen, ahora necesitaba darle consejo, dar tranquilidad y consuelo en su dolor. Sabía todo lo que había sucedido por las cartas de Yuli, ya entonces Drubetskóy, pero nunca había hablado de ello con su hermano. Y no se encontrará un hombre que pueda comprender y apreciar todo el encanto femenino moral de esta muchacha, pensó el príncipe Andrei mirándola.
y se perderá así, atormentada y acosada por un viejo chocho. Andrei, te pido y suplico una cosa. Si estás sufriendo, la princesa bajó los ojos, no pienses que ese daño te lo han hecho personas. Las personas son sus armas. Ella miró a la cabeza del príncipe Andrei con la habitual firme mirada con la que se mira al lugar en el que acostumbramos a ver un cuadro. Seguramente le veía a él al decir esto. El dolor te lo ha causado él y no las personas. Las personas son sus armas. Ellas no son las culpables. Si te parece que alguien es culpable frente a ti, olvídalo y perdona. Por amor de Dios, Andrei, no te vengues en nadie. Nosotros no tenemos derecho a castigar. Nosotros somos castigados. Andrei, con solo ver su mirada, comprendió todo. Entendió que ella sabía todo. Comprendió que conocía su deseo de encontrar y retar a Kuragin, que estaba en el ejército principal, y de eso hablaba. Él quería creerla. ¿Y perdonar el qué? Se preguntó a sí mismo. ¿El beso sensual de una mujer a la que amé más que a nada? ¿Y a quién? ¿A ese? No. Eso no se puede arrancar del corazón. Si yo fuera una mujer, lo haría, Marie. Eso es una virtud de la mujer. Pero si a un hombre le golpean en el rostro, no es que no deba, es que no puede perdonar. Andrei, no, alma mía. No, mi querida amiga Masha. Nunca te he querido como te quiero ahora. No hablemos de esto. Abrazó la cabeza de Masha, se echó a llorar y se puso a besarla. Escucharon los pasos de la niñera y Nicolasha. Los hermanos disimularon. Andrei sentó en las rodillas a Nicolasha. «Vente conmigo», dijo el príncipe Andrei. «No. Mañana voy con la tía al jardín a recoger piñas, ¿sabes? Piñas, y de las piñas voy a hacer una casa tan grande que todos van a pasar por el camino grande. ¿Conoces el camino grande?» Nicolasha no había terminado de contar su historia, cuyo único sentido era pronunciar las nuevas palabras. Nicolasha estaba aprendiendo a hablar. Cuando el príncipe Andrei se levantó, le abrazó y de nuevo con lágrimas en los ojos estrechó contra sí su linda carita. Ya estaba totalmente dispuesto para el viaje y envió a preguntar a su padre si podía ir a despedirse. El criado enviado volvió diciendo que el príncipe había dicho que ya se habían despedido y que le deseaba buen viaje. La princesa María rogó a Andrei que esperara un día más, diciendo que sabía lo desgraciado que sentiría su padre si Andrei se iba sin que se hubieran reconciliado. Pero Andrei tranquilizó a su hermana, diciéndole que seguramente pronto regresaría de nuevo y que indispensablemente escribiría a su padre, pero que en ese momento, cuanto más se quedara, más se avivaría la discordia. Todo esto se pasará, decía Andrei. Adiós, adiós. Recuerda que la desgracia la manda Dios y que las personas nunca son culpables, gritó la princesa María cuando arrancó la carroza. Y las últimas palabras que escuchó fueron «derecho a castigar», que la princesa María pronunció con voz llorosa. Así debe ser, pensó el príncipe Andrei. Ella, una criatura encantadora, se queda a merced de un anciano excelente, pero demenciado. Yo sé que lo que ella dice es cierto, pero haré lo contrario. Mi hijo quiere cazar un lobo. Yo voy al ejército. ¿Para qué? No lo sé. Porque así debe ser. Y todo da igual. Da igual. Capítulo 10. El príncipe Andrei llegó al cuartel general del ejército el 13 de julio. Por muy poco que por entonces se interesara por los asuntos militares, sabía que Napoleón había atravesado el Niemen y había tomado Wilno, partiendo el ejército en dos, que los nuestros se habían retirado al campamento fortificado del Drissa, y que había unos pequeños asuntos que solucionar previos a la retirada, cuyo fin
consistía solamente en la salvación del ejército y su reunificación. La reunificación aún no se había conseguido, y según decían, era incierta. El príncipe Andrei supo por rumores que las tropas eran comandadas por el propio emperador Alejandro, y que el mando supremo lo ostentaba el prusiano Pfull, el mismo que hiciera el plan de la campaña de Jena, junto con otros doctos prusianos, y que Pfull tenía toda la confianza en el emperador. Al frente de las tropas se encontraban Rumianstev, el canciller, el antiguo ministro de la guerra, Arakchev, el nuevo ministro de la guerra, Barclay de Tolly, Benningsen, sin nombramiento, el general sueco Armfelt, Stein, antiguo ministro prusiano, Paulucci, que el príncipe Andrei había conocido en Turquía, y gran cantidad de extranjeros y complejos mecanismos de deberes de Estado. En las conversaciones casuales del camino con los militares, el príncipe Andrei advirtió el carácter general de desconfianza hacia los mandos y los peores presentimientos sobre el resultado de la guerra. Pero nadie pensaba en el peligro de una invasión de las provincias rusas. El príncipe Andrei fue destinado al Estado Mayor de Barclay de Tolly, precisamente donde debía de estar Kuragin. El príncipe Andrei encontró a Barclay de Tolly a la orilla del Drisa. Las tropas estaban distribuidas en el campamento fortificado según el plan de Pfull. Dado que no había ni una sola aldea grande ni pueblo en los alrededores, esta enorme cantidad de generales y cortesanos se había distribuido en 10 verstas a la redonda, en las mejores casas de las aldeitas a uno y a otro lado del río. Barclay de Tolly se encontraba a 4 verstas del emperador. Recibió seca y fríamente a Volkonsky y le dijo, con su pronunciación alemana, que informara de él al emperador para que le fijara un destino. Allí supo el príncipe Andrei, sin preguntarlo, que Anatol se encontraba en el ejército de Bagration, donde había sido enviado y donde se quedaba por el momento. Al príncipe Andrei esa noticia le resultó grata. No tenía intención de buscar a Kuragin. No se apresuraba en cumplir su decisión. Sabía que ésta nunca iba a cambiar. Allí, a pesar de toda la indiferencia que sentía hacia la vida, el interés del centro generado por la enorme guerra le sedujo involuntariamente. Durante 4 días en los que no fue requerido para nada, tuvo tiempo de saber, por las conversaciones con los miembros del Estado Mayor, la confusión en la que estaba sumida la dirección del ejército, e incluso el príncipe Andrei, en su actual estado de ánimo, en el que se consideraba que todo lo escandaloso era tal y como debía ser. No pudo salir de su asombro. Cuando aún se encontraban en Wilno, el ejército estaba dividido en 2. Una parte estaba comandada por Barclay de Tolly y la segunda por Bagration. El emperador se encontraba en la segunda. En la orden de operaciones no se había dicho que el emperador fuera a ejercer el mando, solo se había dicho que el emperador estaría en el ejército. Además, el emperador no tenía estado mayor propio de comandante en jefe, sino que había un estado mayor imperial. A su lado se encontraban los jefes de su cuartel general imperial, el príncipe Volkonsky y sus altos cargos, los generales y los ayudantes de campo del emperador, y una gran cantidad de extranjeros, pero no había estado mayor del ejército. Así que en ocasiones había que cumplir las órdenes del príncipe Volkonsky cuando se sabía que venían del emperador, y en ocasiones no. Además de eso, junto al emperador se encontraban sin cargo Arakchev, un íntegro general, Benningsen, el más anciano de todos, y el gran príncipe. A pesar de que estas personalidades se encontraban sin cargo, por su posición ostentaban influencia, y el jefe del ejército, con frecuencia, no sabía en calidad de qué preguntaba o aconsejaba una u otra cosa a Benningsen o el gran príncipe o el comandante en jefe. Pero esa era la coyuntura externa. El sentido esencial de la presencia del emperador y de todas estas personas estaba claro desde el punto de vista cortesano.
y en presencia del emperador todos se convertían en cortesanos. Este era el siguiente. El emperador no había adoptado el grado de comandante en jefe, pero regía tanto el primer como el segundo ejército. Arakchev era fiel, cumplidor y un guardián del orden y el provecho, que en cualquier momento podía ser necesario. Benningsen, propietario de tierras en Wilno, era en esencia un buen general, útil para aconsejar y puede que incluso para sustituir a Barclay. El gran príncipe estaba allí por su gusto. El ministro Stein estaba allí porque era un buen consejero y porque era un hombre inteligente y honesto a quien Alejandro sabía apreciar. Arnfeld sentía un odio enconado hacia Napoleón y era un general seguro de sí mismo, cosa que siempre ejercía influencia sobre Alejandro. Paulucci estaba allí porque era audaz y decidido en sus discursos. Los generales ayudantes estaban allí porque iban a cualquier parte donde se encontrara el emperador y finalmente el principal, Pfull, estaba allí porque él, habiendo preparado el plan de batalla contra Napoleón y habiendo hecho a Alejandro creer en la utilidad de este plan, dirigía todos los asuntos bélicos. Junto a Pfull se encontraba Bolsogen, que transmitía las ideas de Pfull de un modo más adecuado que el propio Pfull, brusco, presuntuoso hasta el desprecio a los demás y teórico de gabinete. Además de estas mencionadas personalidades, rusas y extranjeras, en el cuartel general del emperador, había aún muchas más, especialmente extranjeras, y todas, especialmente las extranjeras, con la audacia propia de quien se mueve en su ambiente ajeno, aportaban su óvulo de divergencia de opiniones en la organización del ejército. El príncipe Andrei, que no tenía ningún interés personal, se encontraba en la mejor posición para la observación. Entre todas las ideas y las voces de ese inmenso, agitado, brillante y orgulloso mundo, el príncipe Andrei veía las más claramente subdivididas corrientes y partidos siguientes. El primero estaba compuesto por Pfull y sus seguidores, teóricos de la guerra, que creían en la existencia de una ciencia bélica y en que esta ciencia tiene unas reglas inmutables, reglas de movimientos, de marcha y otras similares, y que exigían la retirada al interior del país. Una retirada desde el punto de vista de las reglas descritas por esa ilusoria teoría bélica, y en los que en cada desviación de esa teoría solo veían barbarie, ignorancia o mala intención. A estos pertenecían Bolsogen, Arnfeld y otros, en su mayoría alemanes. Como siempre sucede, junto a un extremo había representantes de otro extremo. Estos eran aquellos que ya en Wilno habían instado a la invasión de Polonia y la emancipación de todos los planes establecidos con anterioridad. Además de que los representantes de este partido fueran los defensores de las acciones más arriesgadas, también eran los representantes del nacionalismo, a causa de lo cual eran aún más unilaterales en las disputas. Estos eran los rusos, Bagration, Ermolov y otros. En aquel entonces fue muy difundida una broma de Ermolov. Él solo le pedía al emperador una gracia, que le ascendiera a alemán. Estos decían, recordando a Suvorov y Rumianstedt, que no había que pensar, ni clavar chinchetas en los mapas, sino combatir y luchar, no permitir al enemigo que entre en Rusia y no dejar que las tropas se desalienten. El tercer partido, al que parecía pertenecer el propio emperador, era el de los cortesanos que pactaban con ambas corrientes. Estos pensaban y decían lo que de ordinario dice la gente que no tiene convicciones propias, pero que desea aparentar que las tiene, tanto más dado que parecer estar por encima de todos los extremos. Analizando y uniendo las corrientes, decían que sin duda la guerra, especialmente con un genio como Bonaparte, se había convertido de nuevo en Bonaparte, exigía profundas consideraciones, profundos razonamientos, profundos conocimientos científicos, y en este asunto Pfull
Era genial, pero que a la vez, sin lugar a dudas, los teóricos eran unilaterales, y por eso había que escuchar también las voces que exigen una acción enérgica. Se junta todo y sale un embrollo, decían sus adversarios, pero ellos decían que el resultado era excelente. La cuarta tendencia era la tendencia de la que el representante más visible era el gran príncipe, el heredero, el Cesarevich, que no podía olvidar el desengaño de Austerlitz, donde él, como en una revista, había partido al frente de la guardia con casco y pelliza, suponiendo bravamente aplastar a los franceses, y había caído inesperadamente en primera línea y conseguido huir a duras penas de la confusión general. Estos tenían en sus juicios la virtud y el defecto de la sinceridad. Temían a Napoleón, veían en él la fuerza y en ellos la debilidad, y lo decían directamente. Decían, de esto no saldrá nada excepto dolor, vergüenza y muerte. Hemos abandonado Wilno, hemos abandonado Vitebsk y abandonaremos Drissa. Todos los alemanes son unos cerdos, decía breve y claramente el gran príncipe. Lo único inteligente que nos queda hacer es firmar la paz, y lo antes posible, antes de que nos arrojen a San Petersburgo. Esta opinión, muy difundida entre las altas esferas del ejército, encontraba apoyo en San Petersburgo en la persona del canciller Rumianstev, que por otras razones de Estado también estaba a favor de la paz. Los quintos eran los partidarios de Barclay de Tolly, no tanto como hombre, sino como ministro de la guerra y comandante en jefe. Ellos decían, por muchos defectos que tenga, siempre comenzaban así, es un hombre honrado y sensato. No hay nadie mejor que él. Hacedle jefe del Estado Mayor y dadle poder, porque la guerra no puede tener éxito sin un único líder. Bueno, y si no es Barclay, al menos que no sea Wenningstein. Este ya demostró su incapacidad en 1807. Dádselo a algún otro. Pero que alguien tenga el poder, porque así no se puede continuar. Los sextos eran los partidarios de Wenningstein. Decían que al contrario, no había nadie más juicioso y experimentado que Wenningstein y que por muchas vueltas que dieran de todos modos volverían a él. Hay que dejarlos que cometan errores. Cuantos más cometan, mejor. Al menos pronto se darán cuenta que así no pueden seguir. Y no es necesario un Barclay cualquiera, sino un hombre como Wenningstein, que ha demostrado de lo que es capaz, al que el propio Napoleón hizo justicia, y bajo las órdenes del cual todos servirían gustosamente. Los séptimos eran las personas que siempre se encuentran en la corte, junto a los emperadores jóvenes y de los que junto al emperador Alejandro había una cantidad especialmente grande. Estas personas eran los generales y ayudantes de campo del emperador, entregados al zar no como emperador, sino como hombre, que le adoraban, como le adoraba Rostov en el 1805, y que veían en él no solo todas las virtudes, sino todas las cualidades humanas. Estas personas, aunque admiraban la humildad del emperador, se lamentaban de ella, y lo único que deseaban era que su adorado zar dejara todas sus excesivas inseguridades y declaraban abiertamente que él debía ponerse a la cabeza del ejército y establecer allí donde se encontrara el Estado Mayor, y que cuando lo necesitara se hiciera aconsejar de teóricos y prácticos experimentados, y que debía conducir él mismo las tropas, que sólo esto conseguiría infundirles el mayor entusiasmo. El octavo y más numeroso grupo, que suponía un 99% del total, se formaba de las personas que no deseaban. No deseaban la paz ni la guerra, ni la ofensiva ni el repliegue, ni el campamento junto al Drissa, ni en cualquier otro sitio, ni a Barclay, ni al emperador, ni a Pfuel, ni a Wenningstein, y que solamente deseaban una cosa, y esta era la más importante:
la mayor cantidad de provechos y placeres. En ese río revuelto de intrigas cruzadas y enmarañadas que pululaban por el cuartel general imperial, se podían obtener muchas cosas que en otro momento hubieran resultado imposibles. Aquellos que lo único que deseaban era no perder su ventajosa posición, hoy estaban de acuerdo con Full, mañana con sus detractores, y pasado mañana afirmaban que no tenían ninguna opinión sobre un asunto determinado, solamente para esquivar la responsabilidad. Otros, deseando extraer beneficio, llamaban la atención del emperador con sus discusiones y gritaban en el consejo. Se daban golpes de pecho y retaban a duelo a los que eran de otra opinión, demostrando con esto que estaban dispuestos a sacrificarse por el bien general. Unos terceros, a la chita callando, mendigaban entre consejo y consejo, y en ausencia de sus enemigos, un subsidio por sus fieles servicios. Otros, como por descuido, siempre se mostraban abrumados de trabajo a ojos del emperador. Otros habían conseguido una meta largo tiempo deseada, comer con el emperador, y para ello demostraban que Full estaba en lo cierto o estaba en un error, y aportaban evidencias más o menos firmes. La mayoría pescaban rublos, condecoraciones y ascensos, y en esa pesca seguían solo la dirección de la veleta de la gracia del zar, y tan pronto como advertían que la veleta giraba hacia un lado, todos esos zánganos que poblaban el ejército comenzaban a zumbar en esa dirección, y así al emperador le resultaba más difícil girar hacia otro lado. En medio de esa situación indeterminada, ante un peligro serio que amenazaba al ejército, que le otorgaba a todo un carácter especialmente alarmante, en medio de ese torbellino de intrigas, amor propio, conflictos, diferentes opiniones y sentimientos, frente a la diferencia de raza de todos estos personajes, este octavo partido de personas que se ocupaban de sus intereses personales añadía una gran confusión y embrollo a la marcha general del asunto. Cualquiera que fuera la cuestión que saliera a la palestra, este enjambre de zánganos, sin detenerse ya en los anteriores asuntos, volaba hacia el nuevo tema, y con su zumbido acallaba y cubría a todas las voces sinceras que debatían. En el momento en el que el príncipe Andrei llegó al ejército, de todas estas facciones se había formado una nueva, la novena y última, que comenzaba a alzar su voz. Era un partido formado por ancianos juiciosos, con experiencia en el Estado y conocimientos, y que no compartían ni una corriente ni su opuesta, y que miraban a todo lo que sucedía en el Estado Mayor de manera objetiva, y que buscaban los métodos para salir de esa incertidumbre, indecisión, confusión y debilidad. Las personas de esta facción decían y opinaban que todos los problemas provenían de la presencia del emperador con la corte en el ejército, que habían llevado al ejército esa incertidumbre, y que esa convencional y vacilante inestabilidad de las relaciones, que era adecuada para la corte, resultaba dañina en el ejército, y que el emperador debía gobernar, y no comandar las tropas, y que la única salida para esa situación era que el emperador y su corte abandonaran el ejército, que la sola presencia del emperador paralizaba a 50,000 soldados, necesarios para su seguridad, y que el peor comandante en jefe, aisladamente, sería el mejor si se le relacionaba con la presencia y el poder del emperador. Capítulo 11. En los días que el príncipe Andrei pasó sin ocupación en el campamento del Drisa, Shishkov, secretario del emperador, que era uno de los principales representantes de ese partido, escribió una carta al emperador que también acordaron firmar Balashov y Arakchev. En esa carta, utilizando el permiso que le había dado el emperador para opinar acerca de la marcha de los acontecimientos, respetuosamente
y con la excusa de la necesidad que tenía el emperador de infundir ánimo a la población de la capital frente a la guerra, le proponían que abandonara el ejército. Esa carta aún no había sido entregada al emperador cuando Barclay dijo a Volkonsky, tras el almuerzo, que el emperador quería ver en persona al príncipe Andrei para preguntarle sobre Turquía, y que fuera al cuartel general de Wenningsten a las 6 de la tarde. Ese mismo día, se habían recibido noticias en el cuartel del emperador de un nuevo movimiento de Napoleón, que podía suponer un peligro para el ejército, y esa misma mañana el coronel Michaud visitaba la fortificación del Drissa en compañía del emperador, informándole de que ese campamento fortificado, construido por Pfull y que se consideraba una obra maestra de la táctica, que debía aniquilar a Napoleón, era un absurdo y la perdición del ejército ruso. El príncipe Andrei fue al cuartel del general Wenningsen, que ocupaba una antigua casa de hacendados en la misma orilla del río. Allí no se encontraban ni Wenningsen ni el emperador, pero Chernyshev, ayudante de campo del emperador, recibió a Volkonsky y le informó de que el emperador había ido con el general Wenningsen y con el marqués Paulucci, por segunda vez ese día, a visitar la fortificación del campamento del Drissa, acerca de cuya conveniencia empezaba a tener serias dudas. Chernyshev se sentó con una novela francesa en las manos en la ventana de la primera estancia. Esta estancia seguramente había sido anteriormente una sala de estar. En ella había todavía un órgano sobre el que había amontonadas unas alfombras, y en una esquina estaba la cama plegable del ayudante de campo de Wenningsen. El ayudante se encontraba allí. Visiblemente agotado por el trabajo o la francachela, estaba sentado sobre la cama plegada y dormitaba. A la sala daban dos puertas, una que conducía al antiguo salón y la otra, a la derecha, al despacho. A través de la primera puerta se escuchaban voces que hablaban en alemán y de vez en cuando en francés. Allí, en el antiguo salón, estaban reunidas por deseo del emperador algunas personas cuya opinión sobre las inminentes dificultades deseaba conocer. No era un consejo de guerra, pero era un consejo de elegidos que debían aclarar algunas cuestiones personalmente al emperador. Allí se encontraba el general Arnfelt, el general ayudante de campo sueco Bolsogen, Wittenherov, Michaud, Toll, un hombre que no tenía nada que ver con el ejército, el conde Stein y finalmente el mismo Pfull, que según lo que oía el príncipe Andrei era el principal resorte de todo el asunto. El príncipe Andrei tuvo la ocasión de observarle bien, dado que Pfull había llegado poco tiempo después que él, y al pasar hacia el salón se había parado un momento a hablar con Chernyshev. Pfull, desde la primera ojeada, con su uniforme de general ruso de mala confección, que le sentaba muy mal, como si se tratara de un disfraz, le pareció al príncipe Andrei conocido, a pesar de no haberle visto nunca. Había en él algo de Weyrother, de Mack, de Schmidt y de muchos otros generales y teóricos alemanes, a los que había visto en el año 1805. Pfull era el más típico de todos. El príncipe Andrei aún no había visto a nadie que reuniera en sí mismo todo lo que había en estos. Pfull era de corta estatura, pero de huesos anchos, y de complexión firme y robusta, aunque era delgado, de pelvis ancha y omóplatos salientes. Su rostro estaba cubierto de arrugas, y tenía unos brillantes e inteligentes ojos hundidos. Sus cabellos estaban apresuradamente cepillados por delante, y en las sienes y por detrás estaban ingenuamente erizados en mechones. Mirando inquieto y enojado, entró en la habitación como si temiera lo que se iba a encontrar en la sala grande cuando entrara. Con un movimiento torpe, sujetándose la espada, se dirigió a Chernyshev para preguntarle en alemán dónde estaba el emperador. Era evidente que quería entrar cuanto antes en la habitación, sentarse en un sitio y ponerse a la tarea.
Asintió apresuradamente con la cabeza ante las palabras de Chernyshev y sonrió irónicamente al escuchar su respuesta de que el emperador estaba inspeccionando las fortificaciones. «¿Hay aquí quién puede examinar las fortificaciones que yo he construido?», parecía decir, asintiendo con la cabeza y resoplando irónicamente. Y dijo algo para sí con voz grave y brusca, como hablan los alemanes seguros de sí mismos. «¡Qué estúpido!», o «al diablo con todo», o «de esto saldrá alguna ruindad». El príncipe Andrei no lo oyó. Chernyshev presentó al príncipe Andrei a Pfull, mencionando que el príncipe había venido de Turquía, donde se había dado fin tan felizmente a la guerra. Pfull, mirando no al príncipe Andrei, sino como a través de él, dijo riéndose. Debió ser así, dado que la guerra seguía las normas de la táctica, y echándose a reír despreciativamente, entró en la habitación en la que se escuchaban voces. Era evidente que Pfull, siempre inclinado a la irritación sarcástica, se encontraba aquel día especialmente agitado, porque se hubieran atrevido a inspeccionar y a juzgar su campamento en su ausencia. El príncipe Andrei, después de este breve encuentro con Pfull, y gracias a sus recuerdos de Austerlitz, se hizo una idea clara de las características de este hombre. Pfull era una de esas personas desesperada e inmutablemente seguras de sí mismas hasta el martirio, que solo se dan entre los alemanes, precisamente porque solo los alemanes se sienten seguros de sí mismos, apoyándose en ideas abstractas, la ciencia imaginaria o la real. El francés está seguro de sí mismo porque se considera completamente fascinante para hombres y mujeres, tanto intelectual como físicamente, y por eso resulta risible. El inglés está seguro de sí mismo porque es ciudadano del país más civilizado del mundo, y como inglés sabe todo lo que debe hacer, y por lo tanto sabe sin lugar a dudas que todo lo que como inglés hace está bien. El italiano está seguro de sí mismo porque se emociona y se olvida fácilmente de sí mismo y de los demás. El ruso está seguro de sí mismo precisamente porque no sabe ni quiere saber nada. El alemán es el que está seguro de sí mismo más firmemente que ninguno, porque él conoce la verdad, la ciencia que él mismo ha inventado, pero que para él es la verdad absoluta. Era evidente que Pfull era así. Tenía una ciencia, la teoría del movimiento oblicuo, extraída de la historia de las guerras de Federico el Grande, y todo lo que se encontraba en la historia contemporánea y que no encajaba con esa teoría le parecía absurdo y bárbaro. En el año 1806, él fue uno de los autores del plan bélico que terminó con Jena y Auerstein. Pero del resultado de esa guerra no extrajo ninguna lección o experiencia. Bien al contrario, las pequeñas desviaciones de su teoría fueron para él la causa de todo el fracaso, y decía con su particular alegre ironía: «Ya decía yo que toda la acción se iría al diablo». Pfull era uno de esos teóricos que aman tanto su teoría que se olvidan de la finalidad de ésta, su puesta en práctica. En su amor a la teoría, odiaba toda la práctica y no quería conocerla. Incluso se alegraba de los fracasos a consecuencia de la acostumbrada desviación de la práctica con respecto a la teoría. Le demostraban el acierto de la teoría. Cruzó unas cuantas palabras con el príncipe Andrei y Chernyshev, con la expresión de un hombre que sabe de antemano que todo va a ir mal, pero que incluso no está insatisfecho de que así sea. Los mechones de cabello sin peinar que resaltaban en su nuca y los peinados apresuradamente en las sienes lo confirmaban con especial elocuencia. Se dirigió a esa habitación como va el mártir al tormento, y se escuchó el sonido grave y rezongón de su voz. No tuvo tiempo el príncipe Andrei de seguir con la mirada a Pfull, cuando entró apresuradamente Bennigsen en la sala, y sin detenerse, siguió hasta el despacho, dando algunas órdenes a su ayudante de campo. El emperador venía tras él, y Bennigsen se había adelantado con la intención de preparar algo antes de que llegara. Chernyshev
y el príncipe Andrei salieron al porche. El emperador ya desmontaba, el rostro cansado pero firme. El marqués Paulucci le decía algo. El emperador, sin advertir la presencia y agachando la cabeza, escuchaba a Paulucci, que hablaba con un particular ardor. El emperador dijo algo y se echó a andar deseando visiblemente dar por concluida la conversación. Pero el acalorado y agitado italiano, olvidando las formas, le seguía y continuaba diciendo: y en lo que respecta al que aconsejó al campamento del Drisa, decía Paulucci, en el momento en el que el emperador, subiendo la escalera y reparando en el príncipe Andrei, le saludaba con la cabeza y fruncía el ceño ante las palabras del italiano. En lo que respecta, Majestad, continuó con atrevimiento, como si no pudiera detenerse, al que aconsejó el campamento del Drisa, no veo otra elección para él que el manicomio o el patíbulo. Sin terminar de escuchar, y como si no escuchara las palabras del italiano, el emperador se dirigió benevolente a Volkonsky. Me alegro mucho de verte. Ve a donde están reunidos y espérame. El emperador entró en el despacho. Tras él entraron el príncipe Volkonsky y el barón Stein, y cerraron la puerta tras ellos. El príncipe Andrei, sirviéndose del permiso del emperador, entró con Paulucci, al que ya había conocido en Turquía, al salón donde se reunía el consejo. El príncipe Volkonsky salió del despacho donde se encontraba el emperador y, llevando unos mapas al salón, los desplegó en la pared y planteó las cuestiones sobre las que deseaba su majestad el emperador escuchar la opinión de los allí reunidos. El asunto trataba de unas noticias que se habían recibido por la noche, que después resultarían ser falsas, sobre maniobras envolventes de tropas francesas en torno al campamento del Drisa. El emperador deseaba que ellos discutieran tranquilamente en su ausencia el asunto, y dijo que él iría más tarde. Comenzó el debate. El primero que empezó fue el general Armfeld, proponiendo inesperadamente una nueva posición lejos del camino de Moscú y San Petersburgo. Esa propuesta no estaba motivada por nada, excepto por el deseo de demostrar que él también podía tener propia opinión. Era una de las millones de propuestas que se podían hacer, igual de fundamentadas que las demás, mientras no se tuviera idea del carácter que iba a tomar la guerra. Le disputaron y defendieron con mucho fundamento. Después, el joven coronel Toll leyó sus notas proponiendo otro nuevo plan también muy fundamentado. A continuación, Paulucci propuso un plan de ataque sobre el que discutió con el príncipe Volkonsky, levantando la voz y enojado. Discutieron de tal modo que parecía que se iban a retar a duelo. Full y su intérprete, su puente para las relaciones en la corte, callaron durante toda la discusión. Full se limitaba a resoplar y a revolverse despectivamente, dando a entender que ante esas estupideces que entonces escuchaba, nunca se rebajaría a objetar nada. Pero cuando el príncipe Volkonsky le invitó a que expusiera su opinión, se limitó a decir: ¿Qué tienen que preguntarme a mí, señores? El general Armfeld ha propuesto una excelente disposición con la retaguardia al descubierto. O también está muy bien el ataque propuesto por este señor italiano. O la retirada también está bien. ¿Qué tiene que preguntarme a mí? Decía él, si ya ustedes lo saben mejor que yo. Pero cuando Volkonsky dijo, frunciendo el ceño, que le preguntaba su opinión en nombre del emperador, entonces Full se levantó y, animándose repentinamente, comenzó a decir: lo han echado todo a perder. Lo han liado todo. Han querido saber todo mejor que yo y ahora vienen a mí. ¿Que cómo se puede solucionar? No hay nada que solucionar. Hay que poner en práctica con exactitud el plan que redacté. ¿Cuál es la dificultad? Estupideces, juegos de niños. Se acercó al mapa y comenzó a hablar velozmente, clavando en él el delgado dedo y demostrando que ninguna eventualidad podía alterar el campamento del Drisa. Que todo
estaba previsto, y que si el enemigo realmente trataba de envolvernos, sería aniquilado. Paulucci, que no sabía alemán, comenzó a preguntarle en francés. Bolsögen fue en ayuda de su superior y comenzó a traducir sin apenas alcanzar a seguir a Pfull, que con sus ingenuas sienes peinadas y su nuca enredada, demostraba velozmente que todo estaba previsto, y que el error estaba en que no se había puesto en práctica con exactitud. Se reía sin cesar irónicamente, demostrando sus argumentos, y finalmente se negó despectivamente a seguir demostrándolo como se niega un matemático a comprobar con diversos métodos la corrección ya demostrada de un problema. Bolsögen lo sustituyó y continuó su exposición en francés, diciendo de vez en cuando: ¿No es verdad, Su Excelencia? Pfull, como un soldado enfebrecido en la batalla que dispara sobre los suyos, gritaba a su ayudante, a Bolsögen: «Sí, bueno, ¿qué más hay que decir?» Paulucci y Michaud atacaron a Pfull en francés, a dos voces. Arnfeld asedió a Pfull en alemán. Toll se explicaba en ruso con el príncipe Bolkonsky. El príncipe Andrei escuchaba en silencio y reflexionaba. De entre todas estas personas, la que más despertaba la simpatía del príncipe Andrei era el airado, decidido y neciamente seguro de sí mismo Pfull, por el tono con el que le hablaban los miembros de la corte, por lo que se había permitido decirle a Paulucci al emperador, pero principalmente por una cierta desesperación en el rostro del propio Pfull. Era evidente que los demás sabían y que él mismo percibía que su caída estaba cercana. Y a pesar de su seguridad en sí mismo y su gruñona ironía alemana, daba lástima con sus cabellos peinados en las sienes y erizados en la nuca. Él era el único de los allí presentes que no deseaba nada para sí mismo, no alimentaba enemistad contra nadie y ansiaba solamente una cosa: llevar a la práctica el plan deducido a través de los años y elaborado a partir de la teoría. Y esa era la única eventualidad que se le escapaba. Resultaba ridículo. Era desagradable con su ironía, pero a la vez inspiraba involuntariamente respeto por su absoluta lealtad a una idea y daba lástima. Además, en todos los que hablaban, a excepción de Pfull, había un rasgo general que no hubiera en el Consejo de Guerra de 1805. Este era, aunque intentaran disimularlo, un terrible pánico ante el genio de Napoleón, que afloraba en cada una de las réplicas. Consideraban que para Napoleón todo era posible. Esperaban que les atacara por todos los flancos, y con su temible nombre se desbarataban las hipótesis los unos a los otros. Pfull era el único que parecía considerarle un bárbaro, igual que a los demás. El príncipe Andrei escuchaba en silencio y reflexionaba. Presenciaba con placer esas voces, e incluso gritos ininteligibles y en diferentes lenguas a 2 pasos del emperador, en una habitación a la que podía entrar en cualquier momento. Según su lúgubre estado de ánimo, todo era como debía ser, e incluso él, como Pfull, que se alegraba de que algo malo sucediera, se alegraba de que todo fuera muy mal. Esos pensamientos, que hacía mucho tiempo, durante sus actividades militares, había tenido con frecuencia, de que no existe ni puede existir ninguna ciencia militar, y por lo tanto no puede haber un así llamado genio militar, habían adquirido entonces para él un cariz de absoluta veracidad. ¿Qué teoría? ¿Qué ciencia puede haber en una acción cuyas condiciones y circunstancias se desconocen y no pueden ser determinadas, y en la cual las fuerzas de los participantes en la guerra pueden ser determinadas aún en menor medida? Nadie ha podido ni puede saber en qué situación se encontrará nuestro ejército y el ejército enemigo a lo largo del día, y nadie puede saber cuál es la fuerza de este o de ese destacamento. En ocasiones, cuando no hay un cobarde al frente que grite «¡Estamos rodeados!» y eche a correr, sino que hay un hombre de 30.000 como en Schöngraben,
y en ocasiones 50,000 huyen frente a 8,000, como ocurrió en Austerlitz? ¿Qué ciencia puede haber en una acción en la que, como en cualquier acción práctica, nada se puede determinar, y todo depende de una incontable cantidad de condiciones, cuyo sentido se determina en un solo instante, sobre el que nada se sabe hasta que no llega? Arnfeld dice que nuestro ejército está aislado, y Paulucci dice que hemos puesto al ejército francés entre dos fuegos. Michaud dice que la ruina del campamento del Drissa es que el río se encuentra a su espalda, y Pfull dice que esa es su fuerza. Toll propone una posición, Arnfeld propone otra, y todas son buenas y malas, y las ventajas de cada propuesta solo se verán cuando tenga lugar el acontecimiento. ¿Y por qué todos dicen? Un genio bélico. ¿Acaso es un genio aquel que alcanza a ordenar a tiempo que abastezcan de víveres o que unos avancen hacia la derecha y otros hacia la izquierda? ¿Y entonces? ¿Por qué no es un genio el que gana dinero y administra su casa? Solamente porque los militares están rodeados de brillo y de poder, y de una masa de canallas lisonjeando ese poder y otorgándole la condición de genio, aunque no le pertenezca. Al contrario, los mejores generales que yo he conocido son estúpidos o distraídos. El mejor es Bagration. El mismo Napoleón lo reconoció. Recuerdo el rostro estúpido y autosatisfecho, el rostro de Napoleón en el campo de Austerlitz. No es solo que a un buen coronel no le sean necesarias ni el genio ni ninguna cualidad particular, sino que al contrario, lo que necesita es carecer de las mejores y más elevadas cualidades humanas: el amor, la poesía, la ternura, la curiosidad filosófica. Debe ser limitado. Creer firmemente en que lo que hace es muy importante, porque si no, perderá la paciencia, y solo entonces será un buen coronel. Que Dios le libre de amar a alguien, de sentir lástima, y de pensar en lo que es justo y en lo que no lo es. Se comprende que aún en la antigüedad se elaborara para ellos la teoría del genio, porque eran los que ostentaban el poder. Así pensaba el príncipe Andrei, escuchando la discusión, y solo salió de sus reflexiones cuando Paulucci le llamó a la presencia del emperador, y todos se marcharon. Al día siguiente, en la revista, el emperador preguntó al príncipe Andrei dónde quería desempeñar sus servicios, y el príncipe Andrei se perdió para siempre en el mundo de la corte al no pedir quedarse junto a la persona del emperador y solicitando servir en el regimiento. Al día siguiente al consejo, Bolkonsky abandonó el cuartel general y el emperador partió.